Bien, bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar el día de hoy acá con nosotros. Si gustan, nos van comentando de dónde son, de dónde nos están visitando. Antes de iniciar, vamos a dar unos 5 minutitos más para iniciar puntualmente a las 10 de la mañana, hora Costa Rica, 11 de la mañana, hora Perú y México. Sandra, desde Guadalajara, Jalisco, México. Bienvenida, Sandra. Gracias por acompañarnos. Mónica, Cintia, ¿de dónde nos visitan? Desde Lima, Perú, dice Cintia Anaya. Bienvenida, Cintia. Un gusto tenerte por acá. Saludos, Sandra. ¿De dónde nos visita, Sandra? Bien, sean todos bienvenidos. Vamos a dar unos minutitos para que la gente siga integrándose. Saludos a la gente que ya está viéndonos por el Facebook Live de la Red Académica Internacional. Realmente es un gusto tenerlos por acá. De Guadalajara nos dice Sandra, bienvenida, Sandra, gente linda de México, grandes amigos también de la red y de la vida. De verdad que un gusto tenerlos por acá. Muy bien, unos minutitos iniciamos. Solo vamos a darle un chancecito a la gente que todavía está ingresando a la sala del Zoom, que es el medio por el cual estamos transmitiendo. De nuevo agradecer a todos los ponentes que han estado con nosotros durante estos últimos 3 meses. Realmente hemos abarcado prácticamente toda América Latina desde nuestras transmisiones desde San José, Costa Rica y desde Lima, Perú. La verdad que es un gusto tenerlos acá con nosotros. Bienvenida, Ingrid. Pues bien, amigos, estamos a un par de minutitos de iniciar. Realmente agradecerles muchísimo a la gente que ya nos está viendo por el Facebook Live. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Invitarlos, por favor, a que compartan esta transmisión en sus redes sociales. Inviten a sus amigos a integrarse dentro del webinar que tenemos aquí directamente desde el Zoom. En el chat les estamos pasando justamente ¿cómo se llama? El link para que puedan pasárselos a sus amigos para que puedan acompañarnos el día de hoy. La red ya cuenta con más de 5,000 miembros activos que nos visitan semana por semana. Estamos transmitiendo los lunes y los viernes en horario alterno para poder llegar también a los amigos y colegas de Europa y de otros países que por un tema de horario en la noche se les queda un poquito complicado. Vamos a iniciar en unos minutitos. Sigue entrando gente a la sala. Entonces vamos a darle unos minutitos más nada más a que la gente se nos vaya integrando. Gracias, Elena, por estar. Mónica, gracias la gente del Centro Psicológico Brilliant Mind también por acompañarnos. Cintia, Naya, Selena, Sandra, Mariana y todos los amigos que están por el Facebook Live acompañándonos. Realmente es un gusto que estén acá con nosotros.
Sé que al final todas las cosas también tendrán su final. También los vientos algún día cederán y dejarán de respirar el aire. Sé que al final mi boca será parte de toditas las arenas. Será el agua del río que nos tiene tan ajenos. Será una capsulita de veneno sobre todo el universo. Y seré parte del aire que respiran los pulmones. Seré una piedra que reposa allá en el monte. Seré una lágrima de amor en madrugada. Y seré parte del aire que se mueve con la nada. Seré tu boca cuando ves enamorada. Seré una lágrima de amor en madrugada. En madrugada. Sé que al final todas las cosas también tendrán su final. También los vientos algún día cederán y dejarán de respirar el aire. Sé que al final terminaré mezclado con la luz de las estrellas. Terminaré dormido con los cuerpos de la guerra. Seré una capsulita de veneno sobre todo el universo. Y seré parte del aire que respiran los pulmones. Seré una piedra que reposa allá en el monte. Seré una lágrima de amor en madrugada. Y seré parte del aire que se mueve con la nada. Seré tu boca cuando ves enamorada. Seré una lágrima de amor en madrugada. En madrugada. En madrugada. Bien, sean todos y todas bienvenidos. Hoy tenemos un inicio de semana muy bonito. Como les comentaba anteriormente, saludar de nuevo a la gente que nos acompaña por el Facebook Live de la Red Académica Internacional. La verdad es un gusto de que nos acompañen y se mantengan siempre al lado de nosotros. Mi nombre es Pablo Cruz, yo soy el coordinador de la Red Académica Internacional para la información profesional frente al COVID. Esta red se ha creado específicamente para unir los pueblos hermanos también a las grandes mentes de América Latina en un lugar específico donde podamos hablar, conversar y también entender un poco de qué se está haciendo a nivel iberoamericano. En ese sentido, pues invitarlos a que nos sigan acompañando realmente día tras día. Hemos llegado a más de 5,000 personas dentro de nuestras diferentes redes durante los últimos 2 meses, 3 meses, estamos cumpliendo pronto, entregando más de 500 certificados de participación. Hemos tenido más de 20 instituciones participantes. Tenemos presencia en toda América Latina, España, Portugal, Italia, Francia, Alemania. La verdad es que nos han visitado de muchísimos países y estamos realizando conversatorios especializados una vez al mes. Estamos invitando a 3, 4 especialistas que hablen sobre temas específicos. En este caso, este último lunes de mes, estaremos hablando sobre psicología forense además. Con gente de México, de Chile, de Colombia, de España y de Costa Rica. Así que realmente cordialmente invitados. Igual por nuestras redes sociales vamos a estar dando la información
a qué hora va a ser esta transmisión. Muy posiblemente será en horas de la mañana, justamente porque tenemos colegas desde España que se están integrando. Antes de iniciar, indudablemente agradecer a la gente que hace posible esta red, a los amigos y amigas de la Universidad Pontificia Bolivariana Seccional de Bucaramanga, esto es en Colombia, Ludus desde Argentina, ULAPSI, que es la Unión Latinoamericana de Entes en Psicología, Asociación Mexicana de Alternativas en Psicología, desde España el Instituto Superior de Estudios Psicológicos, ISEP, desde Costa Rica, PIR Consultores y Conexiones Empresariales, además de ALFEPSI, que es la Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza de la Psicología, expertos, Universidad de Ixtlahuaca, Serviprof, de la UNAM de México, de Ixtacala también, siempre están presentes y acompañándonos como miembros, Ágora Organizacional y por supuesto el Colegio Estatal de Psicólogos de Intervención de Jalisco. Realmente muy felices de estar creciendo y que estas organizaciones internacionales apoyen este esfuerzo académico que estamos realizando. Para el día de hoy, bueno, ahorita hablamos de don Ronald Escalante que estará con nosotros, pero para este viernes es importantísimo que no se nos olvide que a las 6 de la tarde, hora Costa Rica, 7 de la noche, hora de Lima y México, vamos a tener a la doctora Inea, a la doctora Javiera y al doctor César, que son la mesa directiva de la Unión Latinoamericana de Entes en Psicología. Ellos van a hablar sobre el proceso de la colonización en América Latina y la pandemia. Realmente una visión latinoamericana sumamente enriquecedora, con gente muy bien preparada. Además, también acordarles que el lunes 24 tenemos a una de las consultoras internacionales más grandes que hay en materia organizacional, como es Elisha Harrison, quien tendremos a don Diego Solís desde San José, Costa Rica, quien también estará compartiendo con nosotros. Así que invitarlos realmente a que nos acompañen para estos días. Por favor, también que nos sigan en las redes sociales, perdón, como el Facebook, en la Red Académica Internacional para la Formación Profesional. Todos los videos los estamos colgando en nuestro YouTube como Red Internacional para la Formación Profesional y nuestra página web que también nos pueden acompañar por ahí. Antes de comenzar, indicarles que pueden gestionar, vamos a ver la red es completamente gratuita, lo único que hacemos es por donaciones desde $1 hasta $1 millón si quieren, para poder pagar al Zoom y a la gente que nos ayuda a mantener el tema virtual en línea. Y en ese sentido pueden gestionar su certificado de participación a este correo electrónico que es red.internacional.profesional@gmail.com. Mantener los micros siempre apagados, por favor, para disfrutar de la actividad que les tenemos preparados para este inicio de semana. Y les avisaremos 10 minutos antes de que termine la conferencia para que puedan abrir sus micrófonos y empezar a conversar con nuestro ponente invitado el día de hoy. En este sentido, pues ya no los canso más. Hoy tenemos un gran amigo, un gran amigo, y uno de los mejores psicólogos organizacionales de Costa Rica, además. Él es máster en psicología organizacional e industrial, tiene un posgrado en métodos y técnicas de investigación social, es director, además de la carrera de psicología organizacional de la Universidad Americana de Costa Rica y es socio fundador, además de Conexiones Empresariales, con una trayectoria de más de 35 años como docente universitario. Hablo del doctor Ronald Escalante, que nos va a hablar hoy sobre el moving o el acoso psicológico en el trabajo. En este sentido, pues ya no los molesto más y los dejo en manos de don Ronald Escalante. Don Ronald, muy buenos días. Buenos días, Pablo José. Un saludo a todos los compañeros y compañeras que nos acompañan el día de hoy. Efectivamente, vamos a hablar de un tema que probablemente ustedes ya conozcan. Yo lo voy a comentar un poco, lo voy a abordar desde el rol del psicólogo y un poco desde las circunstancias que se están viviendo a raíz de la pandemia con respecto a este tema. Espero que sea de utilidad para ustedes y que al final tengamos la posibilidad de conversar y hacer una relación bastante interactiva que nos enriquezca
el tema desde sus propias experiencias. Voy a compartirles pantalla. ¿Sí se ve, Pablo José? Sí, señor, nada más hacerlo grande. Ajá, ahora. ¿Estamos bien? Sí, señor. Ok, muy bien. La violencia o el acoso psicológico en el trabajo. Mobbing. Y vamos a ver por qué de repente, existiendo nombres en español, utilizamos la acepción en inglés, porque nos sirve a nivel didáctico dentro de la presentación. Esta conducta humana en el trabajo recibe por diferentes autores diferentes nombres, como el síndrome del titiritero, y todos los nombres de repente son bastante simbólicos. Cuando hablamos del síndrome del titiritero, es esa posibilidad de manejar la gente desde arriba, desde una posición de poder, a través de conductas poco éticas, hostiles. Tenemos el acoso psicológico en el trabajo, que es el más conocido, el hostigamiento laboral, violencia laboral, terror psicolaboral, que a mí este es de los términos que más me llaman la atención y me afectan. El terror psicolaboral, que ir al trabajar me provoque terror, es bastante significativo para mí. Patología del silencio es otro nombre que le dan. Pues hoy nos vamos a dedicar un poco a hablar y a encuadrar toda esta terminología a través de las conductas. El acoso laboral o mobbing está dentro de algunos de los riesgos psicosociales más conocidos. No es que esta lista sea exhaustiva, habrá otros, pero los más conocidos y también por el impacto. Tenemos el acoso sexual en el trabajo, tenemos la adicción al trabajo, el estrés laboral, el mobbing o acoso psicológico y el síndrome de quemado. Algo interesante es que todas estas eventualmente pueden tratarse como enfermedades laborales. ¿Por qué? Porque se dan en el ambiente laboral y tienen un impacto en la salud física, emocional de los trabajadores que sufren cualquiera de estos casos, y que más adelante vamos brevemente a tocar cada uno de ellos. ¿Qué significa mobbing? Esta es una denominación nueva que se le da a un fenómeno viejo. El acoso psicológico en el trabajo es tan viejo como el trabajo mismo. Solo que de repente, de unos años para acá, algunos investigadores en Europa sobre todo empiezan a trabajar el tema, psicólogos y psiquiatras, por la manifestación de la sintomatología. A este nivel me gustaría encuadrar un poco por qué yo me metí en este tema. Yo por muchos años, 22 años por ahí, trabajé como psicólogo en Costa Rica, en el Instituto Nacional de Seguros, que es la principal aseguradora y que tiene a su cargo la atención de los accidentes de trabajo y de tránsito. Entonces, ahí se veían todas las personas que tuvieran accidentes o enfermedades de trabajo. Era común que en algunos casos los médicos de diferentes especialidades refirieran pacientes para, con la nota específica de descartar simulación. ¿Por qué? Porque había con gran frecuencia cuadros un poco sociopáticos de gente que fingía enfermedades o dolencias para tener incapacidades, para ganar un pago del seguro, para estar incapacitado y trabajar en alguna empresa propia o en otro lado, teniendo entonces dobles ingresos. Y había una serie de ventajas o de ganancias más bien de índole económico o social. Entonces, los médicos, cuando el paciente no respondía al tratamiento, lo mandaban para descartar simulación. Y se trabajaba con el paciente a nivel de entrevistas profundas, algunas pruebas específicas, y se emitía un criterio.
me llamaba la atención que en ese tiempo muchas de las personas que para descartar simulación tenían un problema laboral de fondo y la sintomatología era muy exquisita y era muy psicosomática. La mayoría de ellos no respondían a la terapia física, a la terapia analgésica, etc. Entonces lo referían. Generalmente muchos con problemas de tipo musculoesquelético. Y a partir de ahí empiezo yo a trabajar estos pacientes de manera diferente, a trabajarlos más efectivamente con psicoterapia, y hay una gran afectación emocional por una serie de conductas que hasta ese momento yo nunca había encontrado en ningún otro caso. De ahí surge un poco mi interés y lo que me ha hecho estar en los últimos años trabajando este tema, desde el trabajo directo con el paciente hasta en apoyo en los procesos y en las instancias judiciales. Muy bien, entonces, ¿qué significa mobbing? Ya para ubicarnos un poquito, ¿por qué estoy metido yo en esto? Decíamos, es una denominación nueva que se aplica a un fenómeno viejo. El sustantivo mob quiere decir gentuza, cuadrilla, chusma, gentío, populacho, etc. Ahí lo podemos encontrar en los diccionarios. Y el verbo to mob significa arremeter o lanzarse contra alguien, injuriar groseramente, etc. Mob también significa mafia. Entonces, a partir de esta concepción de este verbo, se utiliza en inglés el término de ataque hacia alguien para injuriarlo, para afectarlo, desde un grupo, un individuo que tiene ciertas características. Konrad Lorenz, que fue un etólogo, recordemos, la etología es la rama de la biología y de la psicología que estudia el comportamiento animal en condiciones naturales de vida. Este señor, Konrad Lorenz, utiliza por primera vez el término, el verbo to move, para aplicarlo a los animales cuando tienen conducta hostil. ¿Cuándo? Bueno, generalmente cuando nacen nuevas crías y entonces el león y otros animales matan a las crías para que la hembra vuelva a quedar en condiciones de copular y empezar el ciclo. Entonces las hembras tienen que proteger a las crías de una conducta muy violenta por parte del macho. Cuando, por ejemplo, se pelean los machos en el periodo de apareamiento, que hay conductas muy hostiles, cuando tienen que echar de la manada a un animal por viejo, por enfermo, y hay conductas muy hostiles en este despegue. Entonces este señor le daba la connotación o el uso del verbo to move a esas conductas animales. Más adelante, Hans Lehmann, un psicólogo y psiquiatra alemán, utiliza esta terminología y él dice que esa conducta no es exclusiva de los animales, que también se da entre los humanos, en diferentes escenarios. Y uno de los que él habla y los que más investiga es el mobbing a nivel laboral. Y entonces empieza a trabajar sobre eso, y cuando hablamos de mobbing, estamos ya automáticamente hablando de condiciones de trabajo, de escenarios laborales. Porque a veces decimos bullying laboral. Eso no existe, es incorrecto. El bullying se da en escenarios estrictamente académicos, desde preescolar hasta la universidad. Bullying laboral no existe. Mobbing laboral no es cerrado en términos gramaticales, ¿verdad? Entonces el mobbing se refiere exclusivamente a la agresión en el entorno, en el horario, en las condiciones de trabajo. Esta aclaración es importante hacerla porque una de las autoras que más del principio del tema trabajó ha sido la psiquiatra francesa Marie-France Irigoyen. En una de las traducciones de sus libros,
quedó traducido como acoso moral. Quienes han leído sobre el tema probablemente se hayan encontrado esta acepción, el mobbing o acoso moral en el trabajo. Ella aclara de que el término acoso moral no es correcto, porque ningún acoso puede ser moral. Dice ella, todos son inmorales, cualquier tipo de acoso que sea. Muy bien, ahí está esa aclaración. Y entonces dice ella en esa definición que el mobbing o el acoso psicológico en el trabajo es toda conducta abusiva. Entiéndase por esta gesto, palabra, comportamiento, actitud, que atenta por su repetición y sistematización. Las primeras definiciones hablaban de que para considerar que algo era mobbing, se requería por lo menos de 6 meses y de al menos una conducta acosadora por semana. Lo cual, vamos a ver más adelante, ya no es tan cierto, ya no es tan válido y ya se cuestiona mucho en los estrados judiciales si se requiere realmente 6 meses o no. Hay un grupo en Bolonia, en Italia, se me escapa ahorita el nombre del colega, que ellos trabajan directamente con esto y ellos han demostrado que el periodo de 6 meses realmente no es necesario o no es tan exacto, porque puede ser que en menos de 6 meses yo haya tenido suficientes muestras de acoso como para que me afecten psicológica y físicamente. Muy bien, entonces seguimos adelante. Dice que atenta por su repetición y sistematización contra la dignidad o la integridad psíquica o física de una persona, poniendo en peligro su empleo o degradando el ambiente de trabajo. En el mobbing, al igual que en otras violencias, hay una relación asimétrica. ¿Dónde tenemos esa asimetría? Generalmente descendente de una figura de poder, de un jefe, un gerente, un dueño, hacia un o unos colaboradores. Ahí hay una relación de asimetría. El otro, el que ejerce la acción, tiene más poder dentro de la organización que yo, que soy la víctima. Pero cuando lo vemos a nivel horizontal o ascendente, lo que da la relación asimétrica es el grupo. El poder no, porque todos tenemos la misma condición, pero son 8 contra mí o todos contra mí. Entonces es el número de personas que ejercen el acoso contra mí lo que hace la relación asimétrica. Sí es importante a la hora de hablar de mobbing tener claro qué no es mobbing. Para un manejo de abordaje y un poco para evitar lo que ya se está dando, que la gente con mucha ligereza habla de mobbing, como está pasando ya con el síndrome del quemado. Todo el mundo tiene síndrome de quemado, lo cual no es cierto. Entonces es muy importante tener estos elementos claros para un diagnóstico diferencial. El estrés no es mobbing. Todos eventualmente hemos tenido o siempre hemos tenido estrés laboral, que lo puede dar el volumen de trabajo, la falta de herramientas, los límites de tiempo para entregar el trabajo, la falta de un equipo efectivo de trabajo. Cualquiera de estas fuentes me pueden producir estrés con todas sus manifestaciones físicas, taquicardia, sudoración, trastornos del sueño, etcétera, y emocionales, ansiedad, angustia, crisis de pánico, etcétera. Es el estrés propio del trabajo y de las condiciones de la tarea misma. El acoso sexual no es mobbing. El acoso sexual es acoso sexual. ¿Cuál es la diferencia? Que en el acoso sexual el perpetrador tiene un objetivo, tener una ganancia de índole sexual, erógeno, con respecto de la víctima. Y eso no lo vamos a encontrar generalmente en el mobbing. Puede ser que encontremos que primero hay un acoso sexual y ante la negativa de la víctima, entonces el perpetrador instala un acoso psicológico posterior a. Muy bien, no quiso tener nada conmigo, entonces ahora tenga hacia las consecuencias. E instala un proceso de mobbing.
generalmente no vamos a encontrar el acoso sexual simultáneo al móvil. Puede darse, pero la literatura y la experiencia nos saben que el acoso sexual primero, y ante la insatisfacción de ese, entonces se instala el acoso psicológico. Un conflicto laboral no es un acoso. Un conflicto por diferencia de criterios técnicos, porque se me llame la atención por algo, no es móvil. El conflicto se resuelve, ahí está. El problema es cuando no se resuelve, pero el conflicto está con una cosa muy específica y por algún lado, de alguna forma satisfactoria o no para las partes, se resuelve. No, el mobbing requiere de una sistematización, si no los 6 meses, por lo menos sí una sistematización, que al menos, no sé, 1, 2, 3 veces por semana me digan idiota, estúpido, rompan mi trabajo, lo anulen, lo ignoren. Ahí hay una sistematización. Un conflicto por sí solo no es mobbing. Agresiones esporádicas que puedan darse en la relación interpersonal y pasó y el sujeto se disculpó o no se disculpó, pero fue esporádico, no es mobbing. Malas condiciones de trabajo, de equipo, de logística, de planta física, de horarios, no es mobbing. Son condiciones de un mal clima organizacional, pero no es mobbing. Exigencias organizacionales que me pidan a mí que haga el trabajo bien, que lo haga a tiempo, que sea efectivo. Eso no es mobbing, eso es que me pidan a mí solo que lo hagan de buena manera, que haga mi trabajo de manera adecuada. Eso no es mobbing. El síndrome de burnout tampoco es mobbing, es burnout y ya está reconocido como una entidad nosológica independiente por la OMS al reconocerla junto con la adicción a los juegos electrónicos como enfermedades mentales y que puedan ser ya diagnosticados a partir de, creo, del próximo año. Entonces, estos elementos no son mobbing. No obstante, vale la pena aclarar que a consecuencia del mobbing yo voy a sufrir estrés, pero es un estrés diferente al estrés laboral. Yo voy a sufrir un estrés secundario al mobbing, como voy a sufrir un estrés secundario al acoso sexual o al síndrome de burnout. Eso me produce estrés, pero es diferente al estrés laboral. Entonces, ¿qué sí es mobbing? El psicólogo español Iñaki Piñuel y Zavala nos dice en la definición de él, ya vimos un poco la de la señora Irigoyen, el acoso o maltrato psicológico es un continuado y deliberado maltrato. Deliberado, no lo olvidemos. Porque dentro del concepto mobbing y al hablar de el acosador, estamos hablando de una intención deliberada y hay un disfrute perverso, hay una perversión. En el victimario hay un disfrute perverso del daño que le está haciendo a la víctima. Entonces nunca podremos decir que el acoso fue accidental, que fue incidental, que fue una cosa de que surgió en el momento. No, por eso decimos que es sistemático y es deliberado y hay un disfrute perverso por parte del victimario. Deliberado maltrato verbal o modal que recibe una persona por parte de otro u otros con vistas a reducirlo, someterlo, apocarlo, amilanarlo o destruirlo psicológicamente. En primera instancia, el daño es psicológico. Lo que se desea es efectivamente lograr minimizar al sujeto a nivel psicológico para que no pueda defenderse, para que quede en vulnerabilidad absoluta y que consiste en comportamientos de hostigamiento frecuentes, recurrentes y sistemáticos contra él. ¿Cuáles serían conductas propias del mobbing? Las humillaciones. Las humillaciones pueden ser en público. A diferencia del acoso sexual, las conductas
siempre son más secretas y están solo la víctima y el victimario. En el mobbing puede que eso ocurra, pero también se dan conductas más abiertas. Entonces, una humillación, por ejemplo, puede ser en grupo y en una reunión de trabajo, humillar al sujeto por el trabajo que hizo, por la forma en que viste, por la forma en que habla, y eso se hace en público. Yo tenía una paciente de Links en ese grupo de pacientes de los que les hablaba al principio, que la jefe, cuando salían todos a almorzar, le decía que si ella era huérfana. Entonces ella le decía que no, que sus papás estaban vivos. Entonces le decía que, bueno, que entonces que qué estaban haciendo sus papás si la dejaban salir a la calle así tan fea, vestida tan fea. O otro día le decía que si en la casa no habían espejos. Y todo eso lo hacía en público. La muchacha estuvo incapacitada varios tiempos por sus dolencias musculoesqueléticas. Cuando ya se le dio el alta, ella regresa al trabajo y la jefe puso en la pizarra de la oficina, que era un espacio común, que la fulana, la trabajadora, era mentira que estaba incapacitada. Era que estaba participando en el concurso televisivo Extreme Makeover, que en ese tiempo estaba en apogeo, y que tan fea era que la habían devuelto sin poderle hacer nada, que era mentira que estaba incapacitada. Ese tipo de conductas son humillaciones que las encontramos con facilidad en los pacientes que sufren mobbing. A otra paciente, en el paseo de Navidad, cuando iba todo el mundo a subirse al autobús, el jefe se aproxima y le dice, no, usted no puede subir. Ella le pregunta por qué, y delante de toda la gente le da la carta de despido, que luego fue la que le sirvió ante los juzgados para defenderse. Pero, ¿qué necesidad? Si realmente la quería despedir, ¿por qué hacerlo ahí, delante de todos y en ese momento? Los efectos psicológicos de esto son dramáticos. Perdonen el ruido. Las ridiculizaciones, ridiculizar al Don Ronald, perdimos el audio. Don Ronald. Ok, pasó una situación ahí con la conexión del ponente. Vamos a dar un minutito nada más para que él se vuelva a integrar, por favor. You spent the weekend getting even. Ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Well, I backward, babe. The baby close. Cause girls like you go around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl
I need a girl like you. I spent last night on the last flight to you. I took a whole day up, trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, baby. But I thought would, baby, let me go. Cause girls like you go around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. I need a girl like you. Maybe it's 6:45. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love how you me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, Unos segundos, por favor. Ya Don Rodri está intentando volver. Gracias. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of when we can. We let the story begin. We're going out on our first date. But you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And even getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day
discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. Well, I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I. I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. Come on, be my baby. Come on. 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Come on, be my baby. Come on, come on, be I'm in love with your body. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Oh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. 'Cause even after all this time, I still wonder why I can't move on just the way you did so easily. Don't wanna know the kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my. Bueno, mientras don Ronald logra ingresar, lo que me está indicando es que hay un tema ahí con el internet. Ah, bueno, me parece que ya está por aquí. Vamos a ver un minuto, por favor. Bien, mientras se termina de conectar don Ronald, pues invitarlos realmente a que continúen acompañándonos dentro de los webinars que estamos realizando. Volverles a indicar que tenemos este webinar este viernes 21 de agosto, 6 de la tarde, hora Costa Rica, con Inea, Javiera y César, que son los directores de ULAPSI, en la Unión Latinoamericana de Entes de Psicología, una de las organizaciones más grandes y más robustas que hay en América Latina. En ese sentido, pues invitarlos de nuevo a que nos acompañen este viernes 21. Ya tenemos de nuevo a don Ronald. Adelante, don Ronald. El audio, don Ronald. ¿Escuchan? Sí, señor. Ok. Voy a seguir desde el teléfono porque tengo problemas con internet. Entonces, desde aquí ya yo no sé cómo compartirles la presentación. La voy a utilizar como guía para mí y luego ahí resolvemos. Para resolverlo de momento porque hay un problema con internet en todas las conexiones cercanas, no me puede liar con ninguna. Entonces, ¿le parece así? Sigo sin la presentación y luego corregimos. Usted les hace llegar la presentación. Sí, don Ronald, nosotros le hacemos la presentación. No obstante, regáleme un segundito antes de iniciar, si es tan amable. A ver si usted la puede compartir. A ver si yo la puedo abrir acá. Ah, ok, genial, cierto. Me parece que estábamos en lo que no es moving. ¿Por dónde íbamos?
las conductas del móvil, está humillaciones, ridiculizaciones. Sí, señor. Un segundo, por favor. A ver, ¿qué pasó con esto? Un segundito. Muy bien, por favor, alguien que me confirme que se ve la diapositiva. Yo la veo. Sí, gracias, don Ronald. ¿Ustedes? Cintia, Adriana. Sería la número 8. Sí, señor, sí se ve. Gracias. Ahí escuché a mi compañera Marta. Ah, bueno, maravilloso. Muy bien, aquí estamos. Procesos, no, vamos a ver, la 8. No, donde dice ahí, gracias. Esta. Entonces, hablábamos de menospreciar el trabajo de la persona a cualquier nivel que se encuentre, profesional, técnico, eh, cualquier tipo de trabajo, desde el más básico hasta el más alto. El efecto de vacío tiene una condición importante, como su nombre lo dice, es dejar al sujeto en vacío. Y uno diría, ¿y qué importancia tiene? Sí la tiene porque somos seres sociales, seres gregarios. Y el que nadie me hable porque les impiden hablarme, porque es prohibido que me hablen bajo amenaza, tiene un impacto en mí desde mi condición de ser social. Y eso produce exclusión sociolaboral y en las actividades sociales. Ya nadie almuerza conmigo, nadie toma café conmigo. Cuando llego la gente se retira o abiertamente hay gente que me dice no me hable porque me puede afectar. Después nos hablamos por teléfono cuando llegue a la casa, pero aquí no me hable. Eso tiene un impacto después de un tiempo de que eso me ocurra. Intromisión en la vida personal. A la muchacha que le decían de los espejos, también la jefe le dijo, mire, ese muchacho yo creo que la ve a usted con ojos como de interés. Aproveche, porque usted es tan fea que yo no creo que nadie más lo vuelva a hacer. Y se metía en la vida personal de esta muchacha, humillándola. Incremento de las tareas, hay un incremento desproporcionado de tareas, incluso tareas que no me corresponden o para las que nunca fui capacitado. ¿Cuál es el objeto? Vulnerabilizar a la víctima y demostrar que no está en capacidad de hacer su trabajo. Eliminarle tareas. Era muy común antes en nuestro medio, sobre todo cuando había un bipartidismo muy definido, que las personas que no eran del partido en el gobierno se les mandaba y tenían puestos altos, se les mandaba lo que llamaban en ese entonces el refrigerador. El refrigerador era estar en una oficina oscura, sin ventilación, sin secretaria, sin funciones, sin equipo para trabajar. Y hoy día eso sigue siendo bajo las nuevas condiciones, de modo tal que se me pueda poner exceso de tareas o me quitan las tareas, porque a fin de cuentas es un deterioro de mi estatus y probablemente de estatus económico en términos de que entonces ya no me dan horas extras, de que ya no debo asistir a reuniones, de que ya no estoy en tal equipo y ya no, etcétera. Entonces me quitan estatus a través de las tareas. Y afectación de la autoridad. Cuando yo tengo gente a cargo, me quitan la autoridad. Recuerdo el caso de la señora esta del bus. Ella era jefe de contabilidad y a ella le quitaron toda su autoridad. Nadie la consultaba, ninguno de sus colaboradores, porque abiertamente ella ya no tenía autoridad para tener control sobre los colaboradores y sobre el trabajo que realizaba. Adelante, Pablo José, por favor. Pablo José. Gracias. Y entonces diríamos, ¿y para qué esto? ¿Para qué estas conductas? ¿Qué sentido tienen? En primera instancia, satisfacer la perversión del perverso. El acosador es un perverso, la acosadora es una perversa que disfruta del daño
que le produce al otro. Así como el objetivo es tener una ganancia sexual, aquí es que el sujeto se vaya, quitármelo de encima. ¿Y por qué? ¿Qué hace que el acosador tenga la necesidad de que el sujeto se vaya? Hay algo interesante. Yo pongo siempre a nivel didáctico un ejemplo de un niño de 7 años que sufrió bullying por parte de un compañero, a tal grado que lo manda al hospital de niños. Y cuando abordan el caso, trabajo social del hospital de niños y la escuela y tal, y abordan al niño agresor, al bully, él dice que todas las mañanas al niño que él agredió llegaban los papás a dejarlo, le llevaban la lonchera, lo persinaban, le decían cosas bonitas, y a él no, porque él venía de una familia disfuncional, con un padre ausente, una mamá que trabajaba mucho y no podía hacer eso. A él le tocaba vivir cerca de la escuela, viajar solo y bueno. Entonces, él no soportó lo que el otro tenía y él no. Y eso fue el motivo de la agresión que mandó a su compañero al hospital. Pero antes de eso, el niño cuenta que él le robaba la lonchera, le robaba los lápices, le orinaba la comida, le regalaba la comida a otros, le echaba tierra en la comida. Hubo antes una serie de actos violentos que finalmente culminaron en el envío al hospital. Igual pasa en el móvil. Si preguntamos a las víctimas, pero ¿por qué pasó eso? No lo van a saber nunca probablemente. Porque lo que hace que el otro me haga a mí eso es lo que yo le represento a él. Porque le puedo resultar amenazante. ¿Por qué? Porque yo tengo una maestría y él no. O porque él está ahí por un puesto político y tiene miedo que yo por mi formación lo pueda quitar, cuando en realidad no es mi interés. Porque le parezco demasiado bonita o guapo. Porque de repente desde que llegué ya tengo gente que me estima, gente que se acerca, porque mi personalidad es así, soy popular, soy sociable, y eso me molesta. Me molesta que tenga un carro de esa marca. Me molesta que sea amigo del hijo del dueño. Me molesta cualquier cosa. Entonces yo, víctima, nunca voy a saber por qué merecí ese trato. A veces sí está claro, pero la mayoría de las veces desde un inicio no hay claridad. Por eso la víctima no sabe qué pasa, no sabe qué es lo que está pasando, qué hizo, qué hice para merecer esto. Y el perverso o la perversa se encarga de hacerle sentir que merece eso. Y no solo eso, que es responsable de lo que le pasa. Entonces, de repente la cosa no está tan clara para la víctima. Lo único que la víctima sabe es lo que le está pasando y cómo lo está sintiendo en su cuerpo. Adelante, Pablo José. Gracias. Entonces vamos a encontrar que hay efectos físicos, psíquicos, sociales y económicos para la víctima de mobbing. Adelante. Gracias. Voy a ir más rápido para no abusar de su tiempo. Dentro de los efectos físicos encontramos con frecuencia cefaleas, mareos, trastornos del sueño, dolores musculares en cualquier parte del cuerpo, trastornos en la piel, tipo alergias, pruritos, trastornos digestivos, acidosis, gastritis, colitis, diarreas, etc. Sudoración excesiva, axilas, manos, taquicardia constante o algún tipo de arritmia, dolores precordiales, hipotensión en el pecho, fatiga constante, fatiga física constante. Claro, si no duermen bien, están siempre con un desgaste constante por
manifiesta fatiga, trastornos menstruales, baja en la libido, baja o aumento de peso. Son algunas de las condiciones que encontramos con facilidad en los pacientes víctimas de acoso psicológico en el trabajo. Igual cuadro podemos encontrar en la gente que vive acoso sexual. Adelante, Pablo José. Gracias. Dentro de los efectos emocionales o psíquicos encontramos ansiedad, depresión, angustia, estrés postraumático. Eso es una de las cosas más interesantes. Incluso en algún momento se decía que para hacer el diagnóstico diferencial se debería utilizar, porque era lo que más valía a nivel de las cortes o de las instancias administrativas, era el estrés postraumático A. Hay un estrés postraumático a un acoso laboral o a una situación laboral tal específica, pero que hubiera ese diagnóstico de estrés postraumático. Hay llanto fácil, gente que con mucha facilidad a la hora de hacer su relato llora de manera incontenida. Hay deterioro de la memoria inmediata, de la atención, de la concentración. Estas funciones cognitivas se deterioran debido a que el organismo está tratando de subsistir. Entonces eso deja a la persona en vulnerabilidad, porque se le olvidan más rápido las cosas, se vuelve menos eficiente, tiene mayor dificultad de recordar las órdenes que se le dieron, etcétera, y lo cual lo vulnerabiliza y lo hace de nuevo víctima de las situaciones. Hay poca tolerancia, se enoja con facilidad, fatiga emocional, igual que la física. Hay un temor constante a que me vuelvan a llamar, me vuelvan a gritar, me vuelvan a humillar. Hay una ideación paranoidea que los abogados generalmente que defienden al acosador dicen que no, que eso es una paranoia de la persona. Eso no tiene que ver nada con ningún acoso, que el acoso no existe, que la persona está paranoica. Y parte de la labor del psicólogo es demostrar que no hay antecedentes de trastornos paranoideos ni por personalidad en el sujeto, porque efectivamente la persona tiene una reacción paranoidea. Finalmente yo dudo, después de 3, 4 meses de que me humillan, me ofenden, anulan mi trabajo, no me dan trabajo, me dan más trabajo, me hacen sentir feo, malo, mal empleado, etcétera. Y yo me ponga paranoico, pero una cuestión absolutamente reactiva. No es estructural, no es dinámica de la personalidad del sujeto. Encontramos con frecuencia ideación suicida, lamentablemente, y ha habido, no dentro de mis casos de experiencia por dicha, pero sí, la literatura nos habla de actos suicidas, de actos suicidas y de suicidios exitosos a raíz de una situación de móvil. Adelante, Pablo José. Dentro de los efectos sociales encontramos aislamiento, temor a ataques externos. Esta señora del bus duró 1 año, después de que fue despedida, duró 1 año sin salir a buscar trabajo hasta que buscó terapia. Y todavía estaba a tiempo de hacer la denuncia judicial y la hizo y ganó el caso. Pero ella duró 1 año sin salir de la casa, ahí sí se instauró un trastorno paranoideo, porque ella temía que llegaran a la casa a hacerle daño. Entonces se aisló totalmente de todo. Trastornos en la comunicación familiar. Esto es curioso porque de repente llega un momento en que el paciente, el afectado, contamina tanto el ambiente familiar que la misma familia ya no quiere oír hablar del tema, no quiere oír hablar del asunto, ya es suficiente. Entonces la comunicación se deteriora. Trastornos en la comunicación de pareja por razones similares, sensación de vacío, incomprensión, no solo me pasa en el trabajo, sino que me pasa en la casa. Reducción de la actividad física, reducción de la actividad social. Hay un abandono de las actividades familiares extensas. Adelante, Pablo José. Y finalmente tenemos un efecto económico. ¿Por qué? Porque finalmente esta persona tiene que buscar médico, tiene que buscar apoyo medicamentoso. Entonces, además de todas las situaciones, hay una erogación importante a nivel económico, que viene a ser una afectación y una vulnerabilización
más. Adelante, Pablo José. Gracias. Les decía hace un rato, ¿verdad? Que existe el tipo de mobbing vertical descendente, ¿verdad? Que se le llama también bossing de jefe. Y ese es perverso, estratégico, muy institucionalizado, tiene que ver con las cuotas de poder, el interés por los puestos, etc. Y es interesante de que dependiendo de la naturaleza de las organizaciones, de las instituciones, los puestos de poder se visten de muy diferentes formas. Por ejemplo, en el sector salud, en el área de hospitales, se ve muy definido por la obtención de puestos de poder, jefe de un servicio, jefe de un departamento. Tuve el caso de una compañera que me voy a permitir utilizar el ejemplo de ella porque ella está asistiendo en esta actividad, en que tuvo un fuerte asedio de su jefe, vulnerabilizando mucho el trabajo técnico, una persona con 2 especialidades médicas, muy capaz, muy reconocida en los ámbitos internacionales, presidenta de organizaciones internacionales. Entonces eso molestaba mucho a su jefe. Y no era que él no tuviera, tenía, pero esta persona era muy reconocida profesionalmente, dentro y fuera del país. Y eso, igual que el chiquito, que era querido por sus papás, en el caso de ella, eso le molestó a su jefe y no lo soportó. Y entonces hizo toda una estrategia de modo tal que 2 personas que eran no del mismo nivel, 2 colegas que eran de un nivel más bajo, ahí seguimos en la misma, Pablo José, gracias, se aliaran con él para atacarle. Y entonces se formó lo que dice al final de esta lámina, un mobbing mixto. Era descendente y era horizontal. Y así por mucho tiempo hasta que logramos a través de psicoterapia y con la ayuda de la abogada y tal, lograr que esta persona decidiera ya jubilarse. Que lo que tenía que haber hecho por su paciente ya lo había hecho, que el impacto profesional ya lo había tenido y que ahí lo que iba a hacer es desgastarse porque ella lo que querían era que ella se fuera y tener acceso a su puesto. Y en efecto lo que previmos en algún momento fue que se pelearon por el puesto. Ahí siguió la cosa. El problema no era la señora, el problema era ellos. Entonces, vemos que hay mixto, hay ascendente. En el ascendente se da mucho en las instituciones estatales, cuando de repente alguien por años de experiencia se asume o el grupo asume que debería ser la persona que sea el nuevo jefe. No obstante, se lanza el puesto a concurso, pasa todos los procesos y no queda él, queda otra persona. En ese caso, todo el equipo le hace un mobbing al nuevo jefe hasta que se vaya, para ver las posibilidades de que quede fulanito o fulanita, que era el que queríamos que quedara, porque es nuestro amigo, porque es con el que nos llevamos bien, con el que salimos los fines de semana a tomar cervezas. Cualquiera explicación seria, objetiva, técnica o la más subjetiva es válida para hacerle el mobbing al nuevo jefe. Adelante, Pablo José. Entonces vamos a hacer un poco una síntesis. ¿Cómo está el mobbing en Costa Rica? No tenemos aún legislación. Algunos países de América Latina ya han ido trabajando sobre eso. Y algo interesante, en el año 2013, una psicóloga uruguaya hizo el primer congreso de mobbing y bullying, primer congreso internacional. Eso hizo que de repente muchos colegas y gente de otras instancias participaran y fuéramos conociendo más de lo que había. Y tuvimos la oportunidad de estar trabajando con Marifran Irigoyen, con Iñaki Piñuel, con otra autora
Argentina, que ahorita no recuerdo el nombre, llamándonos, y a partir de ahí se fue dando la acción de algunos psicólogos en diferentes instancias para que finalmente hubiera leyes, hubiera reglamentos, y se hizo mucho trabajo interesante desde esa plataforma. Eso fue en Montevideo, en el 14 fue en Buenos Aires, en el 2015 fue en Costa Rica, el 2016 en Durango, México, y ahí fuimos. Este año era en Chile, pero no se dio por una situación específica social en Chile y luego por la pandemia. Entonces, este 28 y 29 de este mes es el congreso virtual. Los invito a que lo busquen. Está como 7º Congreso Internacional de Mobbing. Por si acaso les interesa saber más y actualizarse sobre esta temática. Bueno, lo cierto es que en Costa Rica no tenemos legislación, pero sí hay un proyecto en la Asamblea Legislativa que está activo, está en la corriente, y una colega que trabajó conmigo este tema y que hemos estado en los congresos, participó en las comisiones. Vemos de nuevo el papel activo de los psicólogos organizacionales. Ya hay jurisprudencia, ya ha habido varios casos que se han vendido administrativas en organizaciones. Y entonces tenemos para tener jurisprudencia de mano de la misma constitución política o del código de trabajo. Básicamente de aquellos conceptos que hablaban del derecho al trabajo digno, con protocolos de abordaje y prevención, y que ha sido precisamente por una labor, de nuevo, de los psicólogos organizacionales, dentro de los cuales me incluyo, que hemos ido haciendo un proceso de hormiga, de capacitación, para sensibilizar sobre esto, que no es nuevo, solo que ahora tiene nombre y tiene cascabel y suena. Y entonces dentro de estos del sector público tenemos de nuevo a la Caja, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad de Costa Rica, a la Universidad Nacional, y ahí podríamos citar otra serie del Ministerio de Trabajo, otra serie de organizaciones públicas que tienen ya una reglamentación y gente formada, capacitada, la Corte, y de igual manera tenemos instituciones privadas que siempre, por tener mucho más facilidad, mucho más movilidad interna, montaron primero sus protocolos, y empresas a las cuales se les ha dado capacitación para sensibilizar a sus colaboradores sobre el no permitir el mobbing en la organización por la razón que sea. Algo interesante, vimos el ejemplo del niño, pero no dijimos qué cosas pueden motivar. Puede ser que la orientación política, la orientación sexual, problemas raciales, orientación religiosa, son cosas, elementos que pueden ser causa de mobbing. Y tenemos la Comisión de Seguridad Ocupacional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que está trabajando y es un poco el ente asesor en esta materia en el país. Adelanto, José Pablo, para las últimas láminas, te agradezco. Abordaje, donde de repente se manifiesta el cuadro. En primera instancia, en el consultorio médico de empresa. Algo importante a considerar es que cuando alguien dice que es víctima de mobbing, en primera instancia, creámosle. Porque cuando la persona ya habla, es porque ya tiene meses de estar sufriendo la conducta y ya ha salido de ese periodo donde se siente responsable, culpable y ya necesita hacer algo. Es decir, que cuando la persona lo manifiesta, ya ha sido víctima por algún tiempo. Entonces, en primera instancia, creamos. Puede que sea falso, puede que sea un falso positivo, que como ha pasado con el acoso sexual, también sea para una vendetta, para una revancha, etc. Pero en primera instancia, creámosle y protejamos a la persona, démosle contención emocional.
Entonces, ¿dónde de repente vamos a encontrar a la víctima en el consultorio médico de empresa con patología muy psicosomática? Razón por la cual es probable que no le demos importancia. Entonces es importante que los médicos, las enfermeras, los psicólogos de empresa vayan más allá, que hagan una entrevista profunda para ver efectivamente qué está pasando. ¿Dónde más va la persona? A recursos humanos a denunciar que es víctima. Entonces hay que preparar a los recursistas humanos en las organizaciones para que sensibilicen y tenga un abordaje sorpresa, evidentemente, recursos humanos, caso a ese nivel, o cuando la persona va al médico de la Caja Costarricense del Seguro Social o a un consultorio privado para que le revisen su sintomatología física, que finalmente decíamos es de naturaleza muy psicosomática. Psicólogo o psiquiatra de la Caja o privado, a los cuales hay que sensibilizar también. Ha habido un proceso, por lo menos aquí, para lograrlo. Creo que es una labor en todos los países. O una denuncia legal ante el Ministerio de Trabajo o Seguridad Social o ante los tribunales de trabajo, que aquí ya se han manejado muchos casos de instituciones privadas y públicas. Solo que el abordaje es diferente, incluso desde el principio, en una empresa privada o pública. En la empresa privada, antes de que se presente el problema ya más firme, les piden generalmente a la víctima pagándole todos sus derechos y todos sus, para que no haya ningún problema. En la empresa pública no, se queda, hay sindicatos que protegen, etcétera, y entonces el proceso es diferente. Lo cual no quiere decir que alguien que haya sido despedido en el sector privado no pueda llevar el caso ante el ministerio si puede demostrar que efectivamente fue víctima de acoso. Y el caso se aborda legalmente desde el acoso. Adelante. Okay. Esta es un poco mi experiencia en el tema, que me ha apasionado en los últimos años y sigo ya menos. Estoy en otros proyectos, pero sigo atendiendo gente víctima, trabajándola a un nivel terapéutico y dándole acompañamiento en los procesos judiciales, ya sea a nivel administrativo, propiamente dentro de la organización, o a nivel de los estados judiciales. Les agradezco mucho su atención. Si hay preguntas. Muy bien, ¿alguna pregunta para don Ronald? Lo que vamos a hacer es abrir el micrófono y poderle preguntar directamente a él. José Pablo, perdón, Señor. un comentario que lo dejé por fuera. ¿Y qué tiene que ver este tema con la red? Y es que se ha encontrado que debido a la pandemia ha habido un incremento de las denuncias de acoso, sobre todo en el sector salud. Dentro de los sectores que las estadísticas y estudios que hicimos nos han dado como más importantes son sector salud, sector educación. En ese estudio que hicimos en el 2012, el sector de los seguros, pero encontramos efectivamente un aumento de las conductas de acoso bajo la pandemia. Era un comentario final, o sea, para atender preguntas. Bueno, Adriana Chan desde Costa Rica nos dice, ¿qué pasa si en una jefatura, esa jefatura apoya y promueve más bien el moving como una forma de obligar a la gente a cumplir sus objetivos laborales? Uh-huh. Hay algo interesante, Adriana, en eso que usted pregunta, porque así como encontramos empresas que son anti-mobbing, que sancionan las conductas acosadoras, encontramos culturas organizacionales que favorecen. Entonces encontramos empresas de cualquier tipo, ¿verdad? Públicas o privadas. En una empresa pública puede ser que un departamento sea particularmente acosador y se reconoce y la gente no quiere trabajar ahí.
y los que están ahí quieren ver cómo salen y participan en todos los concursos posibles, incluso perdiendo salario y toda la cosa es salir de ahí. Entonces, tiene que ver mucho la colaboración. Cuando es el jefe o en la empresa privada, cuando es el dueño de la empresa, porque si fuera un gerente, pero cuando es el dueño, las posibilidades de hacer algo se reducen. En la empresa pública, sí son varios los afectados. El argumento del acosador es que solo así entiende la gente, solo así produce, solo así hacen caso, solo así se conceden, tendrá mil excusas. Pero si es así, pueden hacerse varias denuncias o puede unirse el grupo y llevar las denuncias ante recursos humanos, siempre el poner una denuncia, igual que en el acoso sexual, me implica a mí una vulnerabilización. Yo quedo más vulnerable porque ahora la persona, voy a despertar a los monstruos internos y me van a atacar más. Por supuesto que sí, ¿verdad? Cuando yo voy a denunciar, y si tengo el respaldo de un psicólogo, del médico, etcétera, voy más seguro. Pero si no, yo sé que me voy a una batalla mucho más encarnizada, porque toqué a los dioses del Olimpo y eso me dificulta la cosa, me vulnerabiliza más. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, igual poner una denuncia ante recursos humanos. Si lo puedo hacer en grupos, si puedo varias personas, entonces tiene más sentido, hay más posibilidades de ser escuchados y de buscar. Algo interesante, nunca se negocia en mobbing. En otras condiciones, en un conflicto laboral se negocia. En mobbing no se negocia, porque ¿qué voy a negociar? Que me irrespeten lunes, miércoles y viernes, o que me falten a mi dignidad de persona solo en las mañanas y en las tardes me dejen tranquilo. No, eso no se negocia. A mí me respetan o me respetan todos los días, porque no es mi culpa que la persona tenga algo contra mí y que disfrute perversamente de hacerme daño. Entonces yo eso no lo negocio, ¿verdad? Puedo negociar que me cambien de departamento, puedo negociar que me cambien de jefe, lo que sea, pero negociar con el acosador no tiene sentido. No sé si le contesté a Adriana, se llamaba la muchacha Chan. Sí, correcto, sí, sí. No sé si le contesté, si la enredé, pero por ahí iría la cosa. Dice que sí, que muchas gracias. Creo Ok. que tenemos a Ligia Chinchilla también. Adelante, Ligia. Buenos días. Días. Excelente presentación, don Ronald. No, tal vez lo mío es como un comentario. Yo he encontrado empresas en donde el aspecto físico, ¿verdad? Tiene tanto que ver y a la hora de la contratación no contratan a las personas porque son gordas o porque ellos consideran que son feas o porque tienen tatuajes, a pesar de que ahora la ley sí protege esa parte. Sin embargo, ellos lo que dicen es que no los contrataron porque hubo otras personas que tenían mayor currículum. Entonces, desde ahí nosotros hemos visto cómo de verdad incluso antes de la contratación ya se da el acoso. Sí, Eso en la parte ahí, pública. Ajá. Perdón. ajá, ok. Sí, Ligia, qué gusto verla y tenerla dentro del grupo, que haya aceptado la invitación. Ahí hay una cosa interesante. Cuando hablamos de mobbing instaurado, estamos hablando de que hay una relación contractual de trabajo ya establecida, previa. En el caso que usted menciona, no hablaríamos necesariamente de acoso, sí hablaríamos de una discriminación, ¿verdad? Ahora, si yo a esa persona la contraté, veamos que por eso ya ya no se piden fotos en las hojas de vida ni en los currículos, para evitar que se dé esa subjetivización en el proceso de contratación y evitar. Pero si vamos a esa persona que contratamos y que no la queríamos porque era gorda, o porque ya tenía muchos años, o porque era muy afeminado, lo vimos cuando vino a la entrevista, y lo contratamos, pasa el filtro a pesar de
porque yo que voy a trabajar con él, voy a ser su jefe, yo no lo quería aquí, por afeminado, por machona, porque es un pandereta, porque es negro, porque es chino, las razones que sean. Entonces ahí sí se instala el móvil. En el proceso previo de contratación, no, lo que habría es una discriminación por la razón X o Y. ¿Verdad? Para que haya móvil tiene que haber una contratación de trabajo. Gracias, don Ronald. Bueno, gracias a usted, Ligia. Gracias, Ligia. Bien, si no hay otra preguntita más, vamos cerrando por el día de hoy para dejar a don... A mí me gustaría, disculpe. Adelante, doña Marta. Buenos días, doctor y compañeros. Yo soy la persona que don Ronald comentó y realmente la experiencia que yo tuve por más de 35 años, me acostumbré a ese ambiente tóxico y cuando ya no lo toleré, como a los 40 años de trabajo, fue que exploté. Pero esta situación sí es importante reconocerla, solamente que en el ambiente laboral de las instituciones públicas puede haber como tanto poder arriba de uno que aunque uno trabaje bien, el interés del jefe es otro. Entonces sí es importante buscar la ayuda específica. Creo que a mí me salvó Dios, don Ronald y mi abogada, porque yo seguía de necia pensando que tenía que cumplir con los protocolos que llevaba para que los niños con cáncer pudieran salir adelante. Y hubo un momento en que definí que era mi situación personal y la de mi familia la que debía de resolver. Entonces, esta presentación muy buena, don Ronald, felicitaciones. Sí me gustaría constatar de que es importante buscar ayuda en lo privado, en donde sea. Si no uno, bueno, hay situaciones que la gente termina hasta suicidándose del aislamiento total que hay. Muchísimas gracias por la presentación y nada más quería agradecer la invitación. Pues bien, muchísimas gracias, don Ronald. Gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias a usted, Marta, por... Perdón, estamos desfaseados con el internet. Adelante, don Ronald. No, que le estaba dando las gracias a doña Piensa, que realmente fue el trabajo terapéutico funcionó, el equipo, la abogada y yo, para convencerla de que ya era hora de que ella disfrutara de otro montón de cosas que está disfrutando hoy día, y por dicha, ¿verdad? Pero sí, fue un trabajo arduo porque ella estaba empeñada en salvar su nombre porque se lo estaban manchando y era lógico, pero igual, aunque ella se quedara, ese iba a ser una lucha eterna, porque el interés era mancharla, era ensuciarla para que se fuera y dejarse su puesto. Tanto así que aún ella ya no trabajando y siendo presidenta de un organismo a nivel latinoamericano o internacional, fueron las dos personas a un congreso con el único objetivo de dañar su imagen. Ya no ni siquiera trabajaban en el hospital. Fueron a eso, no participaron en el congreso, se devolvieron. Fueron a malinformarla con la junta directiva y se vinieron. Ahí está un ejemplo clarísimo del disfrute perverso. ¿Qué necesidad había? ¿Qué necesidad de darle a esa señora la carta delante de todos de despido? Ahí está el disfrute perverso. Entonces, esos son ejemplos extremos de que realmente hay una perversión. Ahí nada era casual, ahí nada fue un accidental ni incidental. Hay una perversión, hay una patología en la víctima, en el victimario. Muy bien. Don Ronald, siempre es un gusto tenerte, de verdad, un gran amigo, una persona de verdad que es todo un profesor de pies a cabeza. Gracias. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a toda la gente por estar acá. Hemos pues terminado. Don Ronald, ¿alguna última palabra que quieras decir? Sí. Bueno, gracias a todos y todas las que sacaron su tiempo para estar con nosotros. Como profesionales en medicina, en psicología, en derecho,
formémonos en esto porque no es nuevo, pero sí se está manifestando más. Ya hay países que se están moviendo con su legislación y debemos estar formados para hacer abordajes adecuados en estos casos, para poder dar archivos, etcétera. Y porque la persona víctima no es responsable de lo que le pasa. No debe tener nunca la culpa de lo que le pasa. Porque el problema no está en la víctima. El problema está en el perpetrador. Y yo nunca se lo voy a resolver. Y él no tiene derecho a hacerme lo que me está haciendo, a pesar de que él diga que sí. Entonces no permitamos que nosotros mismos o que alguien que conozcamos, familiares, amigos, gente que nos busque a nivel profesional, crea que es culpa de ellos y que tienen derecho a hacerle lo que le están haciendo. Porque nunca esas premisas van a ser ciertas. Nunca. Y gracias a todos. Y ojalá que me inviten otra vez porque la paso muy bien aquí. Qué bueno, Roda. Así va a ser a vos y a tu equipo. Esta es la casa de ustedes. La Red Académica Internacional realmente se ha constituido justamente para eso, para acompañarnos desde la parte académica en estos momentos complicados que estamos pasando. De parte mío, Pablo José Cruz Méndez, desde San José, Costa Rica, realmente les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. Nos vemos este viernes, Dios mediante, esperando que sus familias estén bien. Esto todavía no acaba, todavía nos falta unos mesecitos duros, pero indudablemente si somos conscientes de la importancia que hay de cuidarnos, cuidar nuestras familias, cuidar nuestra comunidad, vamos a salir moreteados, pero saliendo. Realmente un gran abrazo a todos, que tengan un excelente inicio de semana, de fin de semana, que me queden en el sábado. Un inicio de semana maravilloso, lleno del cariño y amor familiar. Y de verdad, un gran y fuerte abrazo de parte de la Red Académica Internacional y de todos sus integrantes. Gracias de nuevo, un gran abrazo, que tengan un lindo lunes. Gracias. Sé que al final todas las cosas también tendrán su final. También los vientos algún día cederán y dejarán de respirar el aire. Sé que al final mi boca será parte de toditas las arenas. Será el agua del río que nos tiene tan ajenos. Será una capsulita de veneno sobre todo el universo. Y seré parte del aire que respiran los pulmones. Seré una piedra que reposa allá en el monte. Seré una lágrima de amor en madrugada. Y seré parte del aire que se mueve con la nada. Seré tu boca cuando ves enamorada. Seré una lágrima de amor en madrugada. En madrugada. Sé que al final todas las cosas también tendrán su final. También los vientos algún día cederán y dejarán de respirar el aire. Sé que al final terminaré mezclado con la luz de las estrellas. Terminaré dormido con los cuerpos de la guerra. Seré una capsulita de veneno sobre todo el universo. Y sé
una piedra que reposa y en el monte. Seré una lágrima de amor en madrugada. Y seré parte del aire que se mueve con la nada. Seré tu boca cuando besa enamorada. Seré una lágrima de amor en madrugada. En madrugada. En madrugada. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los amigos de Facebook Live que siempre nos acompañan y comparten también nuestro trabajo acá en la Red Académica Internacional para la Información Profesional frente al COVID. Nos vemos este lunes, Dios mediante. Un gran abrazo. Gracias por acompañarnos. Gracias por compartir. Que estén muy bien. Saludos a sus familias y a su gente. Un abrazo. Chao.